de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, la zona de Guarenas, Guatire también. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mucho se ha dicho y por muchos años que Venezuela enfrenta un déficit estructural en servicios públicos básicos. Estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua potable, quiero decir, pero bueno, sume usted transporte, telecomunicaciones incluso, y eso afecta la calidad de vida, lógicamente, de los ciudadanos, pero también la productividad económica. Ahora, con la intención de reactivar, como parece haber, el sector petrolero, expertos consideran fundamental una recuperación, primero, de los servicios públicos, agua, electricidad, vías de comunicación, si quiere también. Se habla de mucho dinero, se habla de mucho tiempo en algunos casos, aunque nuestro invitado de hoy en alguna ocasión ha dicho que hay cosas que se pueden hacer ya con impacto prácticamente inmediato. Y me refiero a José María de Viana, ingeniero civil de la Universidad Católica Andrés Bello, fue director de Planificación de Recursos Hidráulicos del extinto Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables de Venezuela, fue presidente de Hidrocapital, de Movilnet también, fue coordinador docente del programa de gerentes de la industria del agua, saneamiento del IESA, profesor de LOCAV y conferencista especializado en ingeniería, en procesos de optimización y en la industria del agua y del saneamiento. Ingeniero, siempre un gusto saludarle. Un gusto estar contigo, Román, y tus oyentes. Fue nuestro último invitado en 2025 y casi de los primeros 2026. Mire, de esto hemos hablado muchas veces. Así es. Pero lo hacíamos... Era algo como etéreo, como en sentido figurado, lo que necesitaríamos para, si es que nosotros quisiéramos, pero ahora hay un incentivo real y es una inversión, lo ha dicho Donald Trump, de $100,000 millones en la industria petrolera. Así es. Antes de pensar en elevar nuestra producción, la explotación, la refinación, ¿qué tenemos que hacer con los servicios en Venezuela? Ahora ya con este incentivo adicional. Bueno, muy bien. Nos preparamos mucho tiempo para saber qué había que hacer. Entonces hay que recordar que tenemos un equipo muy grande de inteligencia venezolana. Durante años preparó la ruta de reconstrucción de los servicios públicos. Entonces es un material que existe, que está disponible, que en los últimos días, tú bien dices, lo han solicitado distintas organizaciones. La gente del BID ha estado muy activa, la gente del Eximbank americano ha estado activa. Es decir, hay un verdadero interés y los actores de la industria petrolera venezolana, de los que ya están aquí, también. Pues es decir, al final, bien tú lo dices, parece que más pronto que tarde vamos a comenzar a hacer inversiones. Primera necesidad, el sistema eléctrico, porque el sistema de agua está muy ligado a las ciudades, entonces además necesita que el sistema eléctrico funcione. El sistema eléctrico, la inversión es la más importante. Aproximadamente puede ser entre 8 y 10 veces lo que vamos a invertir en agua. Por lo tanto, ese sistema es muy importante. No hay manera de producir petróleo, ni siquiera algunas actividades de exploración, si no tenemos un suministro confiable de energía. Entonces, hay una ruta de cosas que hacer. En las necesidades de las ciudades está el tema de los restos de los servicios públicos muy importante. Por supuesto, la luz eléctrica. Como sabemos, Caracas es una excepción en el país. En el resto del país hay apagones frecuentes y numerosos. Inclusive dentro de Caracas estamos trabajando en una oficina que tiene computadores, entonces algunos días tenemos 8 y 10 veces en que los generadores tienen que arrancar dentro de la ciudad de Caracas. Entonces, sistema eléctrico muy importante, hay una inversión que hacer. Está más o menos escrito, hay que hacer investigación porque parte de esa información tuvimos que hacerla desde afuera, no teníamos acceso a las instalaciones, va a haber oportunidad de hacerlo. Solamente quería decir que hacerlo bien no es una casualidad, es una parte importante que sabemos la ruta de las cosas que hay que hacer. Pero mira, con mucha preocupación hemos visto el caso de Irak, que del año 2003 al 2013 se invirtieron enormes cantidades de dinero en restablecimiento de los servicios y funcionó muy mal, muy mal. Eso quiere decir, mire, que tener los recursos económicos y la voluntad de hacerlo no es suficiente, porque en el tema de servicios públicos, la inteligencia y la
transparencia administrativa va a ser fundamental. Y eso yo quiero insistirlo. Porque mire, al mismo tiempo que sonó que va a haber dinero, también comenzó a aparecer mucha gente que dice, bueno, esta es mi oportunidad de aprovechar esta situación. Y mire, la situación de servicios públicos en Venezuela, no hay que olvidarlo, no ocurrió por un periodo de escasez de recursos. Nosotros en agua potable, Rumán, llegamos a invertir más que en toda la historia, cerca de 9.000 millones de dólares. Wow. Eso quiere decir, en una inversión muy mal hecha, con baja inteligencia y con baja pulcritud administrativa. ¿Qué quiere decir pulcritud administrativa? Mire que los fondos públicos, para emplearse bien, tienen que tener observación múltiple, porque el demonio existe y los hombres somos débiles. Entonces, si usted no tiene procesos que garanticen la transparencia en la aplicación de recursos, usted va a tener la historia de las cosas que nos pasaron en Venezuela. Mire, tuvimos obras que no sirvieron. El acueducto falconiano, que lo llaman bolivariano, tenemos que cambiarle el nombre muy rápido. Es un acueducto de 180 kilómetros, costó 500 millones de dólares del fondo chino, que ahora debemos pagar, y nunca lleva agua ni llevará, porque se conectó un embalse que estaba colmatado de sedimentos. Tenemos casos de obras que costaron sobreprecios importantes. El desarrollo de Tocoma en el Caroní ha costado 5 veces más de lo que costó Carhuachi. Por lo tanto, se utilizaron más los recursos. Una parte importante de ellos se lo llevó toda la corrupción alrededor del tema. Y tenemos casos como el acueducto de Margarita, en donde lo que era importante era cambiar el tramo submarino de 25 kilómetros, se construyeron 50 en tierra firme, porque eso era con los iraníes, y entonces por alguna razón hicieron lo más fácil. Entonces el tramo submarino sigue siendo el que construyó Rómulo Betancourt hace 60 años, que está en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué queremos decir? Bueno, queremos decir que no es suficiente que haya el dinero, no haya suficiente que haya la necesidad y la voluntad de hacerlo, que inclusive tengamos mejor que nunca un diseño que dice qué cosas hay que hacer primero y otras después. Tú dijiste bien, el plan es de 3 años, usted en 3 años invirtiendo correctamente en electricidad, en agua y en telecomunicaciones. Llegamos al siglo XXI con un servicio de calidad del primer mundo, pero tiene que aplicar inteligencia en la aplicación de las soluciones, lo que quiere decir que el talento de los venezolanos tiene que ser muy tomado en cuenta, independientemente de que la inversión venga de otro lado. Y hay que decir también que como tenemos un pasado muy reciente y muy amplio en el tiempo en la utilización equivocada de los recursos, entonces tenemos que tener especial cuidado con los dineros que van a ser escasos. Solamente recordar que la deuda de la nación, que es algo que no sabemos bien cuánto es, pero es entre 150 y 190 mil millones de dólares, no nos las van a perdonar. Y por lo tanto el país sigue siendo un país que en el tiempo, después de reestructurar esa deuda, también tiene que pagar lo que debemos. Lo que quiere decir que el país en reconstrucción, para que las cosas se hagan bien, debemos hacerlas bien desde el principio. Ese hacerlo bien desde el principio significa que las inversiones que se hagan primero lleven calidad de vida a la gente, pero que esas industrias, las petroleras, pero las industrias básicas, por ejemplo, operen de manera impecable. No que usted encienda las industrias básicas y entonces deje sin luz a la población. Totalmente. El tema de la población es importante porque recordemos que uno de los elementos de disgusto social masivo y colectivo es que los servicios funcionan muy mal. Y la otra razón es una razón de gobernabilidad. Si usted quiere enseñarle al país que quiere hacer un país mejor, el ciudadano sencillito no entiende de ideologías. Lo que entiende es que si le llega agua a la casa o no le llega, si la energía eléctrica se fue o no se fue. Entonces, la forma real de darle calidad de vida a las personas también es una forma de que continuemos siendo un país unido, un país pacífico, un país que creemos en el futuro. Porque
Cuando usted habla de esas cosas de producir petróleo, estamos hablando de procesos que van a tardar 15, 20 años en materializarse, que van a llegar a mejorar la calidad de la economía, pero la economía crece más despacito. Miren, los servicios públicos, y es la lesión de Chile, y es la lesión de Colombia. Mire, los servicios públicos van más rápido que la economía. Y en el caso de algunos de ellos, hemos dicho, en el caso del agua, hay milagros que hace la inteligencia del hombre y las manos bondadosas de la gente que lo hace bien. Hay milagros que son de muy corto plazo. No hay sentido, por ejemplo, que una de las ciudades más sufridas de Venezuela sea Maracaibo. Mire, Maracaibo tiene el único sistema importante de agua potable construido durante este gobierno. Fue el sistema que va desde el embalse del diluvio a la ciudad, que prácticamente duplica la capacidad. Pero cualquier persona en Maracaibo le dirá que el mal manejo de una infraestructura muy importante hace que la ciudad sufra mucho del tema. Es el ingeniero José María Viana. Ingeniero, todo esto, todas estas perspectivas y la mejora en los servicios básicos pasa porque tengamos que acostumbrarnos todos a pagar por un buen servicio, porque en el presupuesto de la gente antes no aparecía la gasolina. Así es. Nadie tenía la gasolina Así como un ítem. Hoy lo tiene. Así es. Hoy nadie tiene, o muy pocos tendrán el agua y la electricidad como parte de su Y fíjate que yo tengo una visión distinta. Esta amargura de tan larga noche de servicios públicos fallados que deterioraron la calidad de la gente hace que más que nunca las madres venezolanas, los niños puedan apreciar el enorme valor en su calidad de vida que tiene que los servicios funcionen. Mire, no importa de qué tamaño sea la casa que usted tenga, la vista hermosa que usted logre, si usted no tiene servicios públicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya está ocurriendo con el Internet. El nivel de penetración es importante y la población venezolana paga precios cercanos a los que son internacionales, 30, 40 dólares mensuales. Y no dejan de pagar. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque una vivienda humilde en un barrio caraqueño, el único servicio del primer mundo, el único servicio de 21 es el que llega por la fibra. Entonces llegan a tener un servicio de calidad. Por esa calidad tienen acceso a la inteligencia artificial. Los niños están siguiendo cursos en inglés y los niños desde muy temprano tienen un apresto internacional que es valioso, y entonces ellos han empezado a valorar qué maravilla, qué milagro el día que llegue agua continua y limpia en la casa. Por lo tanto, eso también quiere decir que un país agradecido con un servicio también es un buen pagador. Y yo quiero decir aquí que especialmente la tradición que tenemos en el servicio de agua potable fue que cuando el servicio era de la calidad que la gente espera, la retribución que hacían en su disciplina por el pago tenía que ser inmensa, porque en la medida que veían que ese dinero no se perdía, claro, que ese dinero se utilizaba bien, la gente lo agradecía mucho. Y bueno, tenemos el testimonio que pasa mucho tiempo, entonces los muchachos no lo han tenido, pero que el testimonio que aún hoy, después de tanto tiempo, la gente recuerda un servicio que era bueno y una empresa que prestaba servicios. Y mira, eso generó, y lo queremos decir, la última etapa del Taguasa y su conexión al sistema de Caracas, que es la última fuente que tenemos, se pagó con tarifa de los caraqueños, pagada por el agua de servicio regular. Entonces, y la historia de la electricidad de Caracas, que tiene más de 100 años, demostró que era un servicio. Mira, Román, la gente no me cree, pero cuando yo era niño se cocinaba en mi casa con querosén. Y la gente dice, ¿por qué querosén? Porque la electricidad era suficientemente costosa para que mi madre decidiera cocinar con querosén en vez con electricidad. Lo que quiere decir, estamos hablando de 70 años, ¿no? Sí. Entonces eso quiere decir que había una disposición a pagar el servicio, que el servicio era muy bueno y que los venezolanos, vamos a decirlo claro, somos excelentes pagadores. Sí. Entonces,
Y bueno, no estamos hablando del pasado. Decimos que el servicio de Internet en barrios pobres de Maracaibo, donde no hay agua ni luz, la penetración del Internet llega a ser cerca del 40% de las viviendas y el pago es disciplinado y todos los días. Lo que quiere decir, mire, el día que las personas en Venezuela reciban un servicio de agua y electricidad adecuado, destinarán una parte de su salario a que ese servicio se mantenga, porque esos son servicios condominiales. Pues eso no funciona porque el gobierno es bondadoso, sino porque los ciudadanos lo sostienen. Ingeniero de Viana, cuando se realicen esas primeras inversiones, Ajá. me gustaría saber qué es lo prioritario dentro de lo prioritario, Sí. cuando todo es prioritario, Ajá. pero esas primeras inversiones serán en los estados petroleros. ¿Sería un error hacerlo así? Esto debe ser visto de forma integral, que los beneficiarios sean todos. Bueno, lo importante es que el servicio de electricidad es un sistema nacional. Claro. El sistema nacional requiere que además los estados más sufridos hoy son precisamente los que tienen vocación petrolera, los estados orientales altamente sufridos, el caso del occidente, el caso de Maracaibo, ¿no? Y además hay una sinergia enorme, porque dicen los petroleros necesitamos electricidad, y la primera cosa que necesitamos en electricidad es gas. Es decir, el mayor potencial de generación eléctrica de los venezolanos es térmico. Y una parte de esos complejos, que en algunos casos hay que reparar, y en algunos casos está bastante bien, es decir, que las reparaciones van a ser menores, el principal defecto es que no tenían combustible para funcionar, no tenían combustible porque el gas está asociado con la producción petrolera. Entonces, evidentemente, pues va a haber una prioridad en las áreas de producción que, bendito sea Dios, coinciden con ciudades muy sufridas. En el caso de agua potable es un poco diferente porque las inversiones son menores y porque usted tiene que comenzar a hacer milagros temprano para que crean que es santo. En otras palabras, aquí no hay un tema de fe ciega, sino que las personas, detrás de la desesperanza hubo una tremenda incredulidad. Y yo creo que el país está muy necesitado de buenas noticias. Las buenas noticias pueden empezar por Ciudad Bolívar, ¿sabe? Que es una ciudad suficientemente pequeña y que no tiene razones de falta de suministro porque recibe agua desde el embalse de Guri por gravedad. Bueno, está muy claro. Dicen los americanos, eso le llaman quick wins o victorias tempranas. Nosotros, como este va a ser un camino largo de reconstrucción de 3 años y de ahí en adelante, tenemos que tener victorias tempranas que den energía para continuar y den credibilidad a un proceso después de muchos años en que la gente aprendió a dejar de creer. Ingeniero Viana, ya para terminar, ese país que tienen los economistas, los expertos financieros, ese país que tienen unos 10 o 15 días pintando, ¿no? Así es. Que es muy bello, ¿no? Ese país todavía no es tangible, todavía no es real, todavía no lo podemos tocar. ¿De qué depende alcanzar ese país? Y usted decía algo importantísimo, transparencia administrativa. ¿Qué más? Mire, después, aun cuando ese es un proceso que dirigen los políticos, tiene que ver mucha inteligencia económica y mucha inteligencia de ingeniería. Es decir, las cosas salen bien por diseño y usted tiene que hacer procesos. Decimos transparencia administrativa porque hay demasiados ejemplos mundiales, para no hablar mal de la familia, de los que son venezolanos que lo hicieron mal antes. Esto ha pasado en unos países en donde la reconstrucción de Alemania después de la guerra fue ejemplar. Mira, había la voluntad de un pueblo destruido en hacerlo, pero había una ética de la dirigencia fundamental. Tenemos un problema de liderazgo. Mire, ese problema parece que no es solo aquí, es mundial. Tenemos un problema de liderazgo. El liderazgo normalmente surge de estas crisis terribles. Y entonces, mire, con toda seguridad tenemos la esperanza que jóvenes que están en formación, que hoy están luchando en las calles por las luchas justas, esos jóvenes también van a hacer un liderazgo que sea éticamente sólido, inteligente. Inteligente no significa que usted sabe todo, sino al revés, que usted tiene capacidad de preguntar y de rodearse con el talento necesario para hacer las cosas.
Y tercero, evidentemente, una pasión por resolver los problemas sociales, porque los temas económicos generaron daños y heridas en la sociedad que tenemos que reparar. Y después una habilidad política fundamental, y es que tiene que comenzar a producir milagros pronto. Sí. Eso quiere decir que dentro de las cosas que hemos diseñado, hay algunas cosas que son relativamente prontas y que pueden ser un efecto de demostración importante para traer energía más. ¿Alguien ha levantado el teléfono, ingeniero, para llamarlo, para convocarlo, para consultarle? Bueno, desafortunadamente de Caracas no recibimos muchas llamadas, sino de los colegas, pero hay mucho interés internacional. Hay interés de gente que llama de fuera de Venezuela, que está asociado con gente del sector energía que va a invertir y quiere saber un poco más. Del Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre ha estado muy asociado a Venezuela y a lo cual además le debemos una cantidad de dinero importante. Es decir, es un acreedor. Y algún movimiento a nivel europeo también. Mucho de información y bueno, muy importante, la información que tenemos es pública y disponible, pero además los expertos están absolutamente atentos a que para eso trabajamos, para que esa información esté disponible. Ingeniero, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar con ustedes. Es el ingeniero José María de Viana que nos ha acompañado en esta parte del programa. Mire, el tema que sigue lo podría cantar el sistema eléctrico o el sistema de aguas o incluso la industria petrolera. Rolling Stones y Enciéndeme. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.